Pues muy buenos días, iglesia, ¿cómo estáis? Vamos a orar. Dios, te damos gracias por este tiempo juntos, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra y aprender de ella, Dios. Y yo pido que tú prepares nuestros corazones para escucharte y para obedecerte, Dios. En tu nombre. Amén. Bueno, me gustaría empezar haciéndote una pregunta. ¿Estás listo? Y esta pregunta se la hicieron a Jesús en Lucas 18, cuando llega el hombre rico y le pregunta: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Me gustaría lanzarte esa pregunta. ¿Qué harás para heredar la vida eterna? ¿Qué crees que es necesario para heredar la vida eterna? Si tienes a alguien al lado, pregúntale, habla con él, di: oye, yo pienso esto, yo pienso lo otro, en lo que abro mi agua. ¿Listo? ¿Sí? ¿Más o menos estamos de acuerdo? ¿No? Bueno, pues la historia que vamos a estar leyendo hoy, que vamos a estar estudiando, justamente nos habla acerca de qué es necesario para dar la vida eterna, qué es necesario para ser salvos. Entonces, esta historia la podemos encontrar en Josué capítulo 2. No me voy a extender mucho, pero para que entendamos un poco el contexto, el pueblo de Israel viene de 40 años en el desierto, ha sido liberado de Egipto y llega a la tierra prometida. Y en esta tierra prometida hay muchas ciudades que Dios les promete que les va a entregar al pueblo de Israel, pero que estaban llenas de personas, de culturas que rechazaban totalmente a Dios y tenían un estilo de vida completamente contrario a lo que Dios quería. Eran culturas y sociedades en las que no había respeto por el ser humano, en las que la ley de Dios estaba totalmente abandonada, en las que vivían en completa inmoralidad de todo tipo, en las que había sacrificios humanos, incluso de niños. Eran cosas verdaderamente terribles. Y en este punto llegamos a esta historia, que es la historia de Rahab. Y Rahab era una mujer que vivía en Jericó, que es una de estas ciudades que Dios les va a entregar al pueblo de Israel. En la primera reunión leímos toda la historia y me quedé sin tiempo, así que esta vez os lo voy a resumir, ¿vale? Josué es en ese momento el líder del pueblo de Israel. Dios le pone después de Moisés para que él lidere al pueblo de Israel a tomar todas estas ciudades. Y él decide, vale, antes de ir con todo el ejército, vamos a reconocer el terreno. Y entonces, en este contexto, Josué envía a varios espías a que vayan a Jericó y reconozcan la ciudad. Los espías llegan a esta ciudad, entran en la casa de esta mujer, Rahab, y hay un detalle muy importante, y es que Rahab era una mujer ramera, una mujer que vendía su cuerpo a cambio de dinero. Estos hombres llegan a esta casa y Rahab los esconde, los refugia en su casa. Y el rey de Jericó se da cuenta de que han llegado estos espías para espiar su tierra. Y va y manda gente a la casa de Rahab y les dice: oye, decidle a Rahab que saque a esos que ha escondido. Pero Rahab, en vez de entregar a estos hombres del pueblo de Israel, los protege. Y dice: no, sí vinieron, pero ahora ya se han ido. Y se han ido para allá y venga, corred, que igual los encontráis. Sin embargo, ella los tenía ahí en su casa, dice, en el terrado, ¿no? en lo que sería como su tejado. Ahí es donde ella los tenía pues refugiados a estos enviados de Dios, a estos espías, ¿no? Y en este contexto vemos que Rahab llega a estos espías y les dice una declaración que yo creo que es la declaración que les salva la vida a Rahab. Y por eso creo que hoy vamos a ver qué es necesario para heredar la vida eterna, qué es necesario para tener la salvación. Creo que en la historia de Rahab podemos encontrar esta respuesta. Así que, ¿por qué no vienes conmigo a Josué capítulo 2? Y vamos a leer desde el versículo 8, ¿vale?
Ya están en el terrado, estos hombres en el terrado, estaban escondidos, y dice en el versículo 8: y antes de que se acostaran, ella subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres: sé que el Señor os ha dado la tierra y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros. Porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y de lo que hicisteis a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruisteis por completo. Y luego, y cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de vosotros. Porque el Señor vuestro Dios, Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora pues, juradme por el Señor, ya que os he tratado con bondad, que vosotros trataréis con bondad a la casa de mi padre, y dadme una promesa segura, que dejaréis vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas con todos los suyos, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y los hombres dijeron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no reveláis nuestro propósito. Y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. En estos versículos vemos que Rahab hace dos cosas. Número uno, reconoce al Dios de Israel como el único Dios verdadero. Y número dos, pide misericordia. Cuando vosotros volváis, tened misericordia de mí y de mi casa. Así que lo que hoy vamos a estar estudiando es qué es lo que hace falta para heredar la vida eterna. Poner nuestra fe en Dios y confiar en su misericordia, que Él tiene el poder para salvarnos. ¿Está bien? Pues vamos a ir con esta primera parte que Rahab, este primer acto que Rahab hace, que es poner su fe en Dios. Y me encantan estos versículos, desde el versículo 9 desde el versículo 8 hasta el versículo 11, porque Rahab empieza a contar todas las historias que en todo el pueblo de Jericó habían escuchado acerca del Dios de Israel. Empieza a contar que ellos habían escuchado que este Dios de Israel tenía el poder para abrir un mar y que su pueblo cruzara en medio de ese mar. Habían escuchado que este Dios de Israel tenía el poder para entregar en su mano todos los pueblos a los que habían ido. A los reyes de Sehón y Og, de otros pueblos, ya los había entregado en su mano. Pero si te das cuenta, todas esas historias ya las habían escuchado todo el pueblo de Jericó. ¿Qué es lo diferente en la vida de Rahab? ¿Qué es lo diferente en lo que hizo ella? Yo creo que la respuesta está en el versículo 11. Dice: y cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón. ¿El de quién? El de todo el pueblo de Jericó. No quedando ya valor en hombre alguno por causa de vosotros. Pero aquí es donde yo creo que entra la diferencia entre Rahab y el resto del pueblo de Jericó. Porque el Señor, vuestro Dios, Él es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta declaración, lo que yo llamo la confesión de Rahab, esta declaración creo que es lo que marca un punto de inflexión en la vida de Rahab. Yo no creo que Rahab fuera, desde luego, la mejor persona en el pueblo de Jericó. Escúchame, en Jericó seguramente había malas personas, pero la vida que llevaba Rahab para nada se parecía a lo que Dios quiere de nuestras vidas. La vida que Rahab estaba llevando para nada merecía esa salvación que ella recibió. Sin embargo, ella sí hizo una cosa bien, y es poner su fe en el Dios verdadero. Ella había escuchado de todos estos dioses que había en Jericó, pero dijo: todos los dioses que adoran aquí en este pueblo, sus dioses, pero yo sé que vuestro Dios, ese es el Dios verdadero. Yo sé que vuestro Dios es el que tiene la autoridad. Por encima de todos estos dioses hay un Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra que tiene toda la autoridad, y ese es el Dios verdadero. Esa es la fe que Rahab tenía. Esa es su declaración de fe. Yo sé que vuestro Dios es el Dios verdadero. Ahora, es muy interesante porque dentro de esta fe de Rahab hay una confesión, pero luego hay un momento de ponerlo en práctica. La fe de Rahab no se quedó en algo teórico,
sino que ella tuvo que vivir en su propia vida si de verdad ella creía lo que ella había declarado con su boca. Cuando llegan estos hombres, estos espías a su casa, ella podía creer, oye, vuestro Dios es el Dios verdadero, pero ahora me toca decidir con mis actos, con mis obras, con mi propia vida, si lo que yo he dicho, lo que yo he creído, de verdad lo creo. Porque ahora me tengo que jugar la vida por esto que yo he dicho que creo. Y cuando luego vienen estos enviados del pueblo de Jericó, estos enviados del rey de Jericó, y le dicen, oye, sácanos a estos espías, ella tan fácil podría haber dicho, ¿sabes qué? No merece la pena. No merece la pena que yo me juegue la vida por estos, ni les conozco. Ahí los tenéis, ahí están en el terrado, irá por ellos. Pero no. Ella decide jugarse la vida porque ella había entendido que el Dios de Israel, Él era el Dios verdadero. Que por encima de la autoridad que pudiera tener el rey de Jericó, que por encima de la autoridad que pudieran tener todos los dioses que adoraban en Jericó, había un Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra que tenía toda la autoridad para decidir. Y ella decidió poner su fe en ese Dios. La declaración de Rahab, esta declaración de fe es muy bonita, pero tuvo que ser probada. Su fe tuvo que ser probada en el momento de la acción, en el momento en el que ya se trataba de su vida. Y por eso creo que es tan importante esta declaración que ella hace. Porque si de verdad tú y yo creemos que el Dios que nosotros adoramos, cuando nosotros venimos aquí y decimos que nadie es más grande que Él es santo, que Él es justo, que Él es perfecto, que Él está por encima de cualquier cosa, si de verdad nosotros lo creemos, cualquier cosa que Él nos pida, cualquier cosa que le entreguemos va a merecer la pena. Pero si nosotros lo cantamos, pero no lo creemos, al final del día, entregar nuestro tiempo, entregar nuestro dinero, entregar nuestra manera de hacer las cosas delante de Dios, no va a merecer la pena y no lo vamos a hacer. Seamos honestos. Conozco mucha gente, y aquí en la iglesia hay más de uno, personas misioneros que han renunciado a su casa, a su familia, a estar cerca de su gente por ir a otro país y compartir el evangelio. Yo no creo que esos son los más aventajados. Perdóname, Dave. No creo que eres el más listo, pero creo que sí conoces al Dios verdadero. Y creo que todos ellos han entendido que por el Dios verdadero merece la pena lo que haga falta. En Santiago podemos ver en esta carta de Santiago cómo él nos habla acerca de esta historia de Rahab y nos está explicando Santiago la importancia de poner en práctica nuestra fe. En el versículo 19 de Santiago 2 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, fíjate aquí, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Cuando Santiago escribe esta carta, había una especie de debate en la iglesia acerca de qué era lo más importante, si la fe o las obras. Y había algunos que decían, no, tú lo más importante es que profundices en la fe. Y si luego pues en tu vida diaria no lo vives mucho, no pasa nada. Pero había otros que decían, no, lo más importante es amar al pobre, lo más importante es dar tu dinero. Y bueno, adorar a Dios y tener tu fe está bien. Pero lo que viene a decir aquí Santiago es que estás intentando separar dos conceptos que son inseparables. Es que no puedes tener fe sin obras.
ni puedes tener obras que de verdad honren a Dios sin fe. Es que la fe es perfeccionada. Me encanta como lo dice aquí cuando está hablando de Abraham. Dice, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. De la misma manera con Rahab. Ella había hecho una declaración de cuál era su fe. Yo sé que vuestro Dios, Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Pero cuando llegó el momento de la prueba, su fe fue perfeccionada. Porque ella no solo lo habló, sino que lo puso en práctica. Rahab pasó de las palabras a los hechos. Y de la misma manera, nosotros estamos llamados como cristianos a pasar de las palabras a los hechos, de vivir una fe real, una fe que va acompañada de estas obras, que se ve reflejada en nuestro día a día. Y si nuestra fe no va acompañada de esas obras, es una fe que está muerta. Entonces hemos visto lo primero que hace Rahab, y es poner su fe en Jesús, pero no una fe falsa, una fe religiosa, no, una fe real. Yo sé que vuestro Dios es el Dios verdadero y estoy dispuesta a lo que sea por este Dios, porque yo sé que por Él merece la pena. Eso es una fe real, una fe que está viva. Pero hay una segunda cosa que hace Rahab, y es pide misericordia. Ella reconoce que por mucho que ella haya hecho esta buena obra, no merece la salvación y que necesita la misericordia del pueblo de Dios, y en este caso necesita la misericordia de Dios para ser salva. Y solo por la misericordia de Dios es que ella puede tener salvación. ¿Sabes? Hay otras religiones que creen que si tú haces las cosas mal en tu vida, pero en un momento dado haces algo bien, vas a llegar al cielo y Dios te va a aceptar porque has hecho alguna buena obra. Pero la realidad es que nosotros sabemos que no es así, que no se trata de buenas obras, que no hay cantidad de buenas obras que nosotros podamos hacer que nos vayan a dar un acceso al cielo, que no hay nada que nosotros podamos hacer con nuestras propias fuerzas que puedan darnos ese acceso a la presencia de Dios. Y la realidad es que solo por la misericordia de Dios podemos tener salvación. No hay otra manera, solo por la misericordia de Dios. Y sabes, la misericordia de Dios a veces es extraña de entender. La misericordia de Dios a veces no la entendemos. Si a mí me preguntas, oye, ¿cómo puede ser que en este pueblo de Jericó no había nadie que merecía salvación? ¿Solo esta mujer que llevaba una vida totalmente alejada de lo que Dios quería? ¿Cómo puede ser que esta mujer, habiendo hecho lo que había hecho, recibiera esa salvación? La realidad es que la misericordia de Dios a veces no la entendemos. Cuando hace unos años hice un viaje a Camboya, estuvimos visitando un museo porque en este país, en Camboya, hace unos 40, 50 años hubo uno de los mayores genocidios que ha ocurrido jamás en la historia. Camboya es un país, o en ese momento era un país bastante pequeño, de unos 12 millones de personas. Y para que te hagas a la idea, en este genocidio murieron más de 3 millones de personas. Estamos hablando de que 1 de cada 4 personas perdieron la vida en un plazo de 3 o 4 años. Y una de las maneras que hicieron este genocidio es que ellos tenían una serie de prisiones o de cárceles en las que tenían retenidos a todo disidente político, en general cualquier persona que no estuviera de acuerdo con el régimen. Y estuvimos visitando una de estas cárceles que estaba ahí en la capital de Camboya. Y me acuerdo que me impactó mucho, caminando por los pasillos de esa cárcel, habían hecho un museo para recordar a las víctimas. Y tú caminabas por los pasillos y a izquierda y a derecha había muros enteros desde abajo hasta arriba, llenos de fotos de personas que habían perdido la vida en esa cárcel. Niños, mujeres, ancianos, todo tipo de personas. Era sobrecogedor ver tantas caras que no podías ni fijarte en una de ellas. Y me acuerdo que acabando esta visita que hicimos a este museo,
empezaron a hablarnos acerca de quiénes habían sido los responsables de este genocidio. Y en concreto empezaron a hablar de la persona que había sido responsable de esa cárcel que estábamos visitando nosotros en concreto, ese campo de concentración realmente. Y esta persona había sido la responsable de la muerte de más de 20.000 personas solo en esta cárcel. Él era el que había dado la orden de ejecutar, de torturar, de matar a esas 20.000 personas. Él era el responsable directo. Y empezaron a contarnos la historia de este hombre y nos contaban cómo este hombre, cuando acaba este régimen, todos los responsables del régimen huyen del país, y contaba cómo este hombre huyó a una de las provincias rurales del país, cambió su identidad y empezó a vivir con un perfil bajo. Y empezaron a contarnos cómo en esa zona rural llegó un misionero de Estados Unidos, siempre tiene que ser Estados Unidos, y empezó a compartir el evangelio a este hombre. Y este hombre entregó su vida a Dios. Y créeme, de verdad, era una fe genuina. El hombre se entregó a las autoridades y dijo, yo he cometido estas barbaridades. Y yo me acuerdo que cuando escuché ese testimonio, si lo quieres llamar de esa manera, yo no me alegré. Yo me enfadé. Dije, ¿cómo puede ser que el responsable de tantos y tantos muertos, de niños, de mujeres, de tantos inocentes, cómo puede ser que este hombre vaya a pasar una eternidad en el cielo? Dios, ¿cómo te atreves a dejar que este hombre pase una eternidad contigo en el cielo? ¿Cómo te atreves a perdonarle la vida a este hombre? Este hombre debería recibir la mayor condena que ha recibido ninguna persona por todo lo que ha hecho. ¿Cómo te atreves a extenderle tu misericordia y tu perdón? Pero la realidad es que él me respondió y me dijo, ¿cómo te atreves tú a decirme quién puede y quién no puede entrar en mi presencia? ¿Cómo te atreves tú a ponerte en el lugar de juez y decir este sí y este no, este es bueno y este es malo? ¿Cómo te atreves tú a ponerte en el lugar de Dios y decidir quién puede recibir la misericordia de Dios? Y la realidad es que a día de hoy todavía no entiendo por qué Dios tuvo misericordia de este hombre. Yo no la habría tenido. Pero no necesito entender la misericordia de Dios. Solo necesito aceptarla. Porque si Él de verdad, Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, Él tiene la autoridad para extender la misericordia a quien Él quiera. Pero también te digo una cosa. Normalmente cuando yo veo que Dios extiende la misericordia a una persona y me enfado, normalmente hay algo mal en mi corazón. Normalmente estoy pensando en lo bueno que soy yo y en lo malo que es Él. Normalmente le estoy mirando por encima del hombro y normalmente no estoy viendo todo el pecado que me ha sido perdonado a mí. Entonces sí te digo que no necesito entender la misericordia de Dios, pero menos mal que no necesito entenderla. Porque si yo fuera el juez, a lo mejor yo me quedaba fuera también. Esta es la misericordia de Dios, que no importa lo que hayas hecho, Él quiere perdonarte y Él quiere tener una relación personal contigo. Él quiere restaurarte, Él quiere cambiarte. Rahab no había vivido una vida buena para nada, pero no importa lo que ella había hecho, porque la misericordia de Dios es más grande. Porque la misericordia de Dios quiere que Rahab pueda tener una nueva vida y quiere que tú y yo podamos tener vida nueva también. En Romanos 8 no lo vamos a leer, pero leemos que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Nosotros no podemos ni llegar a imaginar lo grande que es el amor de Dios y cuánto nos ama a ti y a mí, que está dispuesto a extender esa misericordia a cada uno de nosotros. Pero sabes, la misericordia de Dios no es solamente salvarnos la vida de una eternidad en el infierno. La misericordia de Dios es darnos vida eterna. Sí, cuando nosotros muramos, pero aquí en la tierra también. Creo que hay una mala concepción de lo que es la vida eterna en muchos de nosotros como cristianos. Y es que creo que muchos de nosotros tomamos la salvación
o la misericordia de Dios como una especie de billete de entrada en el cielo. Yo he entregado mi vida a Jesús, entonces no importa lo que yo haga aquí, cuando yo llegue, enseño mi billete y entro. Pero eso es diría yo, una versión tan pobre de lo que realmente Dios quiere para nosotros. Dios no solo quiere ser nuestro billete de entrada al cielo. Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Él quiere transformar nuestras vidas. Y en la vida de Rahab podemos ver esto. Sí, Dios le salva la vida a Rahab, pero Él no solamente quiere salvarle la vida, sino quiere transformar su vida por completo, darle una nueva vida. Es increíble porque cuando nosotros estudiamos la historia de Rahab, no solamente en estos versículos de Josué 2, sino si profundizamos un poco más, vemos 3 aspectos en los que Dios transforma por completo la vida de Rahab. No solamente dándole la salvación ahí en el cielo, sino aquí en la tierra donde ella estaba. Rahab era una persona que vivía en total humillación y separada de la sociedad por el estado de su alma, por la manera en la que ella vivía, por su estilo de vida. Sin embargo, Dios transforma su vida aquí en la tierra de una manera increíble. Y yo veo 3 maneras en las que Dios transforma la vida de Rahab. Número 1, ella recibe una familia, un marido. Cuando en Mateo 1 leemos las genealogías de Jesús, es muy interesante porque nos habla de cómo Rahab recibió un marido. Y este marido, Salmón, hijo de Naasón, este hombre no era cualquier hombre. Era el hijo de Naasón, el líder de la tribu de Judá en ese momento. Es decir, Dios no solamente dice, oye, ¿sabes qué? Te perdono la vida y échate ahí en una esquinita y no molestes. Sino dice, te perdono la vida, pero además quiero darte una nueva vida. Además quiero darte una familia. Además quiero darte un esposo. ¿Tú te imaginas que una mujer como Rahab pueda recibir un esposo, pueda recibir ese lugar de honra, pueda recibir una familia, pueda recibir descendencia? Y no cualquier descendencia. Segunda manera en la que veo que Dios honra y transforma la vida de Rahab. No le da cualquier descendencia. Le da como descendencia a Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando nosotros leemos en Mateo 1, si seguimos toda la lista que estamos leyendo de las genealogías de Rahab, llegamos hasta Jesús mismo. Dios le da una posición de honor que tantos otros querrían en ese momento. Estar en esa genealogía que va a acabar con el Salvador del mundo. Y por último, en Hebreos 11 vemos que Rahab recibe una posición entre todos los héroes de la fe. En Hebreos 11 vemos cómo habla de Noé, de Moisés, de Abraham, de Gedeón, de David, de Samuel y de tantos otros héroes de la fe que hicieron cosas increíbles. Y entre todos ellos estaba esta mujer, Rahab, que por su fe recibió esta salvación. Qué increíble que Dios te saque de un lugar de humillación, de un lugar de estar totalmente alejado de Él. Y no solamente te perdone la vida, te dé la salvación, sino que te dé un lugar de honor y un lugar de bendición. Y eso es lo que Dios quiere también para tu vida. Él no solamente quiere ser tu billete de entrada al cielo. Él quiere transformar tu vida por completo, quiere tener una relación personal contigo. Quiere que le conozcas y Él poco a poco ir transformando cada área de tu vida. Pero sabes, la misericordia de Dios no es gratis. Alguien tiene que pagar un precio. La Biblia es muy clara. La paga del pecado es la muerte. Dios es un Dios misericordioso, es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Y solamente un Dios injusto, cuando llegara un pecador como este hombre del que os he hablado en Camboya, diría, ¿sabes qué? Sí, mataste a todas estas personas, pero no te preocupes, soy un Dios misericordioso, yo meto aquí debajo de la alfombra tus pecados y aquí no ha pasado nada. Solo un Dios injusto
dejaría el pecado impune. Y nosotros no creemos en un Dios injusto. Yo sé que tú sabes lo que Dios hizo, pero ¿sabes lo que Él hizo para que nosotros no tuviéramos que pagar ese pecado? No lo metió debajo de una alfombra. Lo puso sobre Él mismo, sobre su Hijo. Y Él envió a su Hijo Jesucristo a la tierra a morir por ti y por mí. Jesús no vino a ser una buena persona, a ser un buen maestro. Él vino a pagar el precio que tú y yo no podíamos pagar. Subió a una cruz y murió por ti y por mí para pagar ese precio, y que si nosotros ponemos nuestra fe en Él y pedimos esa misericordia, Él nos dé esa salvación. Y sabes, me encanta porque mientras Jesús estaba en esta cruz muriendo por ti y por mí, hay una historia que leemos en Lucas 23. En Lucas 23, capítulo 23, versículo 39, me gustaría leerte esta historia. Fíjate bien, dice: estaba Jesús en la cruz siendo asesinado como un malhechor, pero a su lado había otros 2 hombres también siendo asesinados, estos sí, justamente porque eran malhechores, porque habían sido condenados. Y fíjate lo que dice: y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros, a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y me encanta leer esta historia, porque no sé si has puesto atención, pero si pones un poco de atención, te darás cuenta de que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que el del Nuevo Testamento. Que el mismo que le perdonó la vida a Rahab es el mismo que estaba colgado en esa cruz. Porque igual que Rahab y este segundo malhechor, 2 cosas hicieron. Número 1, pusieron su fe en el Dios verdadero. Número 2, Jesús, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, te necesito. 2 cosas hicieron: pusieron su fe en el Dios verdadero y pidieron misericordia porque sabían que por sus fuerzas no podían. Entonces me gustaría que la gente que está orando adelante, por favor, que puedan bajar ya, porque hoy te quiero lanzar una invitación. Si tú no has tomado todavía esta decisión de poner tu fe en Jesús y pedirle misericordia, tengo una buena noticia para ti. Número 1, Él tiene el poder para perdonar tus pecados. Pero número 2, Él tiene el deseo para perdonarlos. Hoy puedes bajar aquí y va a haber gente que va a estar orando por ti. Y baja ahora, si quieres tomar esta decisión de seguir a Jesús, de poner tu fe en Él y de pedirle misericordia, va a haber gente aquí orando y puedes empezar a bajar ya y va a haber gente orando por ti. Y te digo, hay 2 cosas que sé. Una, que todos los que estamos aquí necesitamos esa misericordia de Dios. Yo no sé si te crees una buena persona igual que yo me lo creía, pero te digo, todos los que estamos aquí necesitamos la misericordia de Dios. Y también te digo, Él tiene el deseo y el poder de perdonar tus pecados. Así que no pierdas esta oportunidad de poner tu fe en Él. Y por último, en lo que vamos acabando y en lo que va a haber gente aquí orando, si quieres entregar tu vida a Dios ahora mismo, aquí va a haber gente orando por ti. Pero también me gustaría hacerte una pregunta. Ahora mismo, ¿de qué lado de la cruz estás? Cuando leemos esta historia de los 2 malhechores, hay uno que está condenando a Jesús y le está insultando, y hay otro que le está reconociendo como el Dios verdadero. ¿De qué lado de la cruz estás? Si hoy quieres dar ese paso de pasar al otro lado, aquí va a haber gente orando. Hoy puedes tomar la decisión de arrepentirte y poner tu fe en Jesús. Pero también te quiero decir que si tú ya has tomado la decisión de seguir a Jesús,
Que si tú ya dices, no, yo estoy en el lado de la cruz de el hombre que le pide misericordia, qué guay, qué bueno. Pero te tengo que decir que la fe que tú has hablado con tu boca va a ser probada. Que igual que en la vida de Rahab, ella hizo una declaración de su fe, esa fue finalmente probada. En tu vida y en mi vida, la fe que nosotros decimos tener va a ser probada. Y este año van a venir momentos en los que nosotros hemos dicho con nuestra fe, yo creo en Dios y Él es un Dios de amor, pero nos va a tocar poner en práctica y amar a nuestro vecino. Y yo creo en Dios y Él es un Dios de perdón, pero nos va a tocar poner en práctica y perdonar a nuestro compañero de trabajo. Y nuestra fe va a ser probada. Así que yo te quiero animar a que hagas dos cosas. Número 1, fortalece tu fe. Necesitamos fortalecer cada día nuestra fe. Pasar tiempo con Dios, conocerle más. Porque cada minuto que pasamos con Él, podemos darnos cuenta un poco más de que Él es el Dios verdadero. Y cuando Él es el Dios verdadero, todo merece la pena. Y cada paso que nos desconectamos de Él, nuestra fe va menguando. Por eso te animo a que fortalezcas tu fe, a que le conozcas más, porque eso va a hacer lo que merezca la pena cualquier cosa que Él pida de ti. Y número 2, que pases de las palabras a los hechos. En tu día a día, en tu vida diaria, en tu trabajo, con tus amistades, con tu familia, no solamente háblales de Jesús, sino vive como Jesús nos está llamando a vivir. Pasa de las palabras a los hechos. Pon en práctica los mandamientos de Jesús. Y de esa manera podemos tener tranquilidad de que efectivamente vamos a heredar la vida eterna. Porque no es lo que nosotros hacemos, sino que ponemos nuestra fe en el Dios verdadero y sabemos que su misericordia es tan grande que Él ha pagado el precio que nosotros no podíamos pagar. Dios, yo te doy gracias por este tiempo y te pido, Señor, que tú nos ayudes a tener esta fe que tuvo Rahab, a creer con todo nuestro corazón que de verdad tú eres el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, que tú tienes mucha más autoridad que cualquier jefe, que cualquier dificultad, que cualquier problema de salud, que cualquier cosa, Dios, que nos está atormentando, que nos está preocupando. Tú tienes mucha más autoridad, Dios. Y yo te pido que tú puedas darnos esa tranquilidad de saber que en ti podemos descansar, Dios. Que podamos poner nuestra fe en ti y que podamos descansar en que tu misericordia es tan grande que en ti podemos tener la salvación, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Amén.